curso. Acá está viendo la cámara, Nahuel. Hola, buenas noches. Buah, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, eh, lo, a ver, nosotros cómo vamos a ir eh, trabajando durante las clases. Vamos a exponer, ustedes obviamente van a poder preguntar, sacarse las dudas, se reexplicará lo que haya que reexplicar para que les quede medianamente claros a todos. Vamos a ver algunos ejemplos y la grabación de la clase la vamos a subir al campus. ¿Ok? Perfecto. Bien. Durante el transcurso del año nos vamos a reunir en la universidad 2 veces /3. Una a mitad del cuatrimestre y las otras 2 al fin del cuatrimestre. ¿Por qué digo 2/3? Porque bueno, la tercera la dejo para una posible recuperación. Y si, bueno, si no tienen que recuperar, no es necesaria la tercera reunión, ¿ok? Esas reuniones van a ser presenciales y vamos a tratar de organizarnos como para que podamos hablar hablar y trabajar sobre la evaluación personalmente. ¿Correcto? Bien. Perfecto. Las fechas en donde nos vamos a reunir están subidas al campus, están subidas al campus como es mi costumbre, y ya se las estoy indicando para que ustedes tengan eh, tengan. La primera fecha para reunirnos sería el día martes 26 de septiembre, y la segunda sería el día martes 7 de noviembre. Igual esto está en el campus. Está subido al campus como para que ustedes lo puedan ver. Eh, ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la cursada? Vamos a hacer ustedes van a hacer un trabajo práctico que es la creación de un programa que pueda resolver 2 problemas de cálculo numérico. En el campus tienen la información de, o sea, tienen la información de los métodos y de los links como para que puedan acceder a información, ¿correcto? Obviamente pueden consultar cualquier otra información que necesiten. O sea, la idea es que vayan eh, haciéndolo y puedan generar una experiencia que les sirva de aprendizaje, ¿correcto? Sí, perfecto. Bien. Bien, bien. En
Bueno, para los que cursaron es similar, sí, es el mismo tipo de trabajo. eh, Vamos a tener en la primera instancia de septiembre, ustedes van a tener que venir con el avance del trabajo práctico. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo hasta ese momento? Obviamente no pretendo ni, o sea, no quiero ni pretendo que esté eh, terminado el, el, el trabajo práctico, porque obviamente no van a tener tiempo de terminarlo, porque es muy corto el tiempo que tienen para hacerlo. Es prácticamente un mes. La idea es que me muestren cuánto estuvieron trabajando, ¿correcto? Sí, profe. En la entrega de noviembre, ustedes me van a tener que mostrar la aplicación funcionando y van a tener que defenderla. Me van a tener que explicar cómo la hicieron, por qué la hicieron, cuáles fueron los criterios, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, Todo eso, todo eso va en conjunto con un informe. El informe sí tiene que estar en en las dos instancias, o sea, en la primera instancia con lo que hicieron, no tiene por qué estar ordenado, puede estar incompleto, etcétera, etcétera, pero bueno, con el informe de lo que fueron avanzando y de lo que hicieron, y en la última instancia el informe tiene que estar completo. ¿Ok? Perfecto. Ok. La, sí, la sí, perfecto. La presentación del informe es 48 horas antes, es decir, un día domingo, ¿correcto? ¿Cómo lo hacen? Ustedes me lo envían o lo suben al campus o lo envían por mail, ¿correcto? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. Bien. Eh, el informe no tiene por qué ser escrito, puede ser o sea, perdón, tiene que ser escrito, obviamente. El informe tiene que estar puede estar en formato papel o formato electrónico. Obviamente, si ustedes lo van a subir al campus para presentarlo, lo van a subir en formato electrónico. Después en la reunión, bueno, si ustedes lo quieren traer en papel, no hay ningún inconveniente. ¿Está claro? Clarísimo. Para poder realizarlo, ustedes van a tener que utilizar un compilador. Bueno, ustedes usan el compilador que les guste, con el cual estén que estén acostumbrados a utilizarlo. ¿Está bien? Pero eso, o sea, dentro del informe tiene que estar qué compilador están usando. ¿Ok? Para poder evitar evitarles cualquier inconveniente que pueda llegar a ocurrir. ¿Está bien? Sí, profe, está muy bien. sí, profe. Bueno. En la reunión del día eh, de, en la reunión de noviembre, del 7 de noviembre, eh, bueno, o sea, sí, el trabajo práctico tuvo algún inconveniente porque las cosas, o sea, hizo que no funcionara en ese momento, eh, tenemos la segunda reunión de noviembre como para poder solucionar. Eh, si el trabajo práctico tiene algún inconveniente
de funcionamiento o de realización, tenemos la segunda instancia. ¿Está bien? Sí, profe. Una consulta, Pero la segunda, el- si hay que recuperar, ¿también se puede promocionar? dependiendo de qué. Si vos tuviste un inconveniente porque se plantó el compilador, o un inconveniente, qué sé yo, que se metió un virus en el sistema o alguna cosa así, sí. Si a vos te falta terminar el proyecto, obviamente te va a bajar la calificación. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, ¿hay posibilidad de promocionar en la segunda instancia también? Sí, hay posibilidades, lo que pasa es que depende, o sea, Ok, si no es un inconveniente tuyo, no te voy a castigar. O sea, porque si la máquina funciona mal y vos no me podés demostrar lo que hiciste, porque la máquina funciona mal, eh, no podés, no te puedo penar porque vos, o sea, no te puedo bajar la nota porque la máquina funciona mal, porque además no es tu máquina, es una máquina de la universidad. ¿Me explico? Sí, ¿no? entiendo. Es decir, si hay un problema de funcionamiento por inconvenientes no atribuibles a ustedes, no pueden llegar a promocionar en la segunda instancia. Si hay un problema de funcionamiento, que está incompleto o que falta alguna parte importante del informe, en la segunda instancia, bueno, pueden aprobar la materia, pero no la van a promocionar. ¿Me explico? Sí, profe, queda claro. Perfecto. Bueno, siempre las instancias estas, pénsenlas como un parcial. Si ustedes van el día del parcial a dar el parcial y se cortó la luz, eh, la próxima fecha no dieron el segundo parcial o no dieron el parcial y tienen la posibilidad de recuperar. Ahora, si a ustedes les fue mal en el parcial, ahí la cosa cambia. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, se Sí, entiende sí. perfecto, profe. Perfecto. Que no sea ajeno a nosotros el problema. Exacto, exacto. Si es ajeno a ustedes, no hay problema. Si es eh, de ustedes el problema, les va a bajar la nota, obvio. Bien, la idea es, hay 25 participantes. Digamos que sería interesante que se puedan reunir en 8 grupos, 7 de 3 y uno de 4. ¿Puede ser? Sí, no, no creo que haya problema. Perfecto. Eso sí, necesitaría que me digas quiénes son los integrantes de cada grupo, como para poder, para tenerlos ya diferenciados, ¿no? O sea, tener el listado de grupos. ¿Sí? ¿Eso ya lo necesitaría para ahora o lo No, para podemos el ir martes. armando? Ah, perfecto. Para el martes, sí, 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 obviamente. Sí, no. No sí, es mucha sorpresa, ¿no? Para poder Muy, muy ahorrar. complicado. No, a ver, se puede, pero no todos van a poder porque eh, algunos no se conocen, otros sí. Algunos han trabajado juntos y otros no. Entonces, bueno, hay que charlar algunas cositas primero.
Por eso, digamos, una semana como para poder ya tener un listado de los grupos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y en 15 días tendrían que, en 20 días tendrían que tener más o menos elegidos qué temas van a atacar. ¿Ok? No siempre, cuidado, acá hay un tema que no lo diferencia mucho. En algunos eh, hay dudas, que es el, los métodos de cálculo numérico me dan una solución numérica de un problema matemático. Esa solución numérica no es exacta, o sea, es aproximada. ¿Está bien? Si ustedes, o sea, ustedes están acostumbrados a resolver los problemas matemáticos eh, resolviendo ecuaciones y haciendo pasajes de término, etcétera, y encontrar una solución que es la solución del problema. Ese es un método analítico. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se vaya desarrollando el problema. El método numérico es un método que se puede aplicar a todos los problemas sin importar, o sea, sin importar el tipo de problema. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero resolver una ecuación, quiero encontrar el valor que pasa por cero, en el que pasa por cero una ecuación, a eso se lo denomina raíz de una ecuación. ¿Y qué ocurre? Yo puedo buscar la solución analítica de esa ecuación, por ejemplo, una ecuación de segundo grado con una incógnita, o tenemos la famosa ecuación de más menos b, perdón, menos b menos b cuadrado más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es una solución analítica, no es numérica, y me sirve solamente para ese caso. En cambio, si yo planteo una solución numérica, me va a servir tanto para una ecuación polinómica de segundo grado como para una ecuación trigonométrica o una ecuación logarítmica. ¿Me explico? Y en todos voy a aplicar el mismo método. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, bien, perfecto. Bueno, hasta acá toda la introducción de cómo nos vamos a manejar en el cuatrimestre. Segundo, si ustedes, o sea, cuando trabajemos en la cursada, yo voy a grabar las reuniones. ¿Y cómo voy a hacer eso? Es muy simple. Ustedes van a ver que estoy grabando o no estoy grabando. Y lo van a ver, fíjense ahora, This meeting is being recorded. empecé a grabar una, lo que estamos hablando, y van a ver que en la esquina superior izquierda de la pantalla van a encontrar un puntito rojo que dice rec o grab o alguna palabrita, alguna abreviatura de la palabra de grabación o recording, que sería en inglés. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien, perfecto. Si yo
detengo la The grabación, recording has stopped. esa palabrita desaparece. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Bueno, muchas veces puede ocurrir que antes que empiece y me olvide de arrancar la grabación. En cuyo caso avísenme enseguida si podemos recapitular y, o sea, recapitular lo que vimos grabándolo. Si ustedes se acuerdan, en la mitad de la clase no podemos volver atrás. ¿Está bien? Sí, profe, estamos. Sí. Bien. Bueno, yo después que finalizamos, o en el día de hoy, o en el martes o el miércoles o jueves, ya subo la grabación al campus y la tienen disponible ustedes para que puedan revisarla cuando quieran. ¿Está? Estamos. Perfecto. Bien. Bueno, entonces yo lo que hago normalmente es compartir la pantalla y como para que ustedes puedan, ustedes vean lo que queremos hacer. Les comento, yo en este momento estoy usando el compilador Qt. Puede ser que a mitad de cursada cambie el compilador o no. Va a depender de un par de factores. Y ustedes, bueno, pueden usar el que gusten. La mayoría de los ejemplos están subidos. Si falta alguno, me van a ser tan amables de avisarme y así lo subimos. Y bueno, la idea es que, bueno, vamos a empezar a, a trabajar. Lo que sea, todo el material que vemos nosotros y algún material más que me puede parecer interesante para que lo tengan disponible, lo subo al campus como para que ustedes puedan verlo, usarlo, etcétera. Incluso, o sea, yo subí al campus un video que si bien no tiene una vinculación directa con la materia, tiene que ver con la parte de hardware, de los principios, y es interesante como para que lo vean. Además es un videíto bastante, me pareció interesante como para que ustedes lo puedan ver si quieren, y si no, bueno, eligen. ¿Está bien? Obviamente lo que no corresponde a la materia está en un apartado dentro del campus. Bueno, entonces, yo lo que hago normalmente, voy a trabajar con una presentación y para evitar problemas de comunicación, es decir, para evitar problemas de que se corte la comunicación, etcétera, y apago la cámara para consumir menos recursos. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, Va a poner para grabar, ¿no? Bien. sí, ahora, ¿está bien hasta acá? Perfecto, entonces comenzamos a grabar y voy a compartir la pantalla. This meeting is being recorded. Y apago la cámara. Ahí está. Además, si con la cámara apagada lo que vemos es que
no, no me genera ninguna imagen, ya no me ocupa pantalla la imagen de las cámaras. Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar con lenguaje C++, y si hablamos de lenguaje C++, estamos hablando de programación orientada a objetos. Y la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Hagamos un poquito de historia, pero muy cortita. Inicialmente lo que se usaba era una programación lineal, lo que se denomina programación lineal, y se comenzaba el programa en un determinado punto y se iban resolviendo iterativamente, resolviendo iterativamente con métodos iterativos el programa, pero se hacían saltos incondicionales, etcétera, etcétera, y el programa podía terminar en diferentes puntos de salida. Eso me da como inconveniente que es de difícil mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo modifico una parte del programa porque no está funcionando correctamente, otra parte del programa se puede ver perjudicada por esa modificación que hice. Este tipo de programación es una programación simple y sirve para rutinas muy cortas, rutinas chicas, de pocas líneas de código. Esto se sigue utilizando cuando uno programa un microcontrolador o un microprocesador, pero a nivel de programación de aplicaciones ya se dejó de usar por sus inconvenientes de mantenimiento. ¿Qué pasó? Al aumentar la capacidad de las máquinas y la potencia, se empezó a ver todos estos inconvenientes en la programación lineal y lo que se hizo fue en proteger las funciones, proteger los procedimientos, y se llegó a lo que se denomina programación estructurada. ¿Qué quiere decir? Bueno, se generó un paradigma que es la programación estructurada, donde todos los algoritmos o todas las funciones o rutinas comienzan en un punto y terminan en otro punto. Y siempre, sin importar cómo sea la solución. Y no se permite lo que es el salto incondicional. Es decir, para hacer un salto yo tengo que tener algún tipo de condición predeterminada. Eso hace que yo pueda proteger los procesos, pueda proteger las funciones, y me encuentré que ya era mucho más fácil de mantener. ¿Por qué? Porque yo podía modificar un procedimiento o una función y con eso, bueno, solucionaba el inconveniente que tenía el programa sin interferir con los demás métodos. Pero ¿qué pasa? La potencia de los dispositivos sigue aumentando y aumenta cada vez más, y nos encontramos con que ya la cantidad de líneas de programación es muy grande y ya tenemos que no solo proteger a los procedimientos, sino tenemos que proteger a los datos. Y ahí nace lo que se denomina la programación orientada a objetos, que consiste en generar una cápsula
que contenga todos los datos que voy a utilizar en ese procedimiento y contenga los métodos que trabajan con, que modifican esos datos. Es decir, voy a englobar datos y funciones. Y ese englobamiento de datos y funciones es un objeto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a empezar a hacer algunas pequeñas definiciones que nos van a permitir poder hablar en el mismo idioma. Un objeto es cualquier variable que, además de que permite almacenar datos, se solicita, tiene la particularidad de que se puedan ejercer determinadas acciones que contengan a los datos, que contengan a esos datos. Es decir, estoy hablando de que voy a tener una cápsula que va a tener los datos y las funciones, y todas las funciones que trabajen con esos datos. Un programa se considera un conjunto de objetos, donde cada objeto le indica a otros qué deben hacer o cómo deben comportarse. Es decir, qué es lo que tiene que hacer cada objeto o cómo tiene que comportarse un objeto. Y esas formas de indicarle son los mensajes. Y enviar un mensaje a un objeto significa realizar una operación que pertenece a dicho objeto, es decir, llamar a una función que pertenece al objeto. Cada objeto ocupa un espacio en memoria y en general los objetos están formados por otros objetos. Y acá empezamos con la primera característica importante. Es decir, yo necesito un determinado objeto y a ese objeto lo voy a construir con otros objetos. Es decir, voy a partir de un objeto general que tenga una definición muy amplia y voy a terminar en un objeto muy particular que tenga características propias. Y se las voy a ir agregando a medida que vaya creando los objetos que pertenecen, que toman las propiedades de uno y las utilizan en otro. ¿Me explico? Sí, profe. Esto se denomina, es lo que se denomina herencia. Todo objeto tiene un tipo. ¿Qué quiere decir? Un objeto es una variable que voy a tener en la memoria de la máquina. Ahora, esa variable tiene que estar construida, tiene que tener una determinada forma. Esa determinada forma se denomina tipo. Esto ustedes lo vieron en EDA 1, pero con otro tipo de datos, que son las estructuras. O sea, ustedes, ¿qué hacen? Crean una variable, una estructura, definen una estructura que lo que hace es decirle cómo está construida esa variable, cómo está construido ese tipo de datos. Y cuando ustedes declaran una variable de tipo estructura, están creando, reservando en la memoria un lugar para una variable que va a tener un nombre, que va a tener el formato que ustedes definieron antes. ¿Correcto? Bueno, cuando yo quiero crear un objeto, quiero definir un objeto, es decir, le tengo que decir cómo va a ser, tengo que generar un tipo de dato. Ese tipo de dato lo genero con una clase. Y cuando yo declaro una variable de esa clase, estoy declarando un objeto. Es decir, en programación orientada a objetos se denomina instanciar una clase.
sea, creo un objeto cuando instancio una clase. Como ustedes vieron también en EDA 1, ustedes pueden declarar variables estáticas, es decir, que mientras ustedes están programando, dicen que la variable X es de tipo flotante, es float X, están declarando estáticamente la variable X, o sea, la están declarando en el mientras están generando el código. Pero también pueden declarar esas variables en forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: ustedes van a declarar un puntero a ese tipo de dato y van a pedir memoria dinámica, y ese pedido de memoria dinámica está creando el lugar para una variable del tipo que ustedes eligieron. Pero eso es una variable dinámica. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí, sí. Y esa variable dinámica la declaran, la definen, perdón, la declaran mientras están ejecutando el programa. Todos los objetos de un mismo tipo pueden recibir los mismos mensajes. Obviamente, si yo tengo un determinado objeto, ese objeto obviamente tiene que poder recibir los mismos mensajes, porque si no, no me sirve como objeto. Va a ser otra cosa, ¿correcto? Sí. Entonces, si ustedes declaran un objeto que es, por ejemplo, un objeto triángulo, todas las variables de tipo triángulo van a recibir los mismos mensajes. Es decir, tienen las mismas características y van a poder recibir los mismos mensajes. O sea, sus propiedades van a poder modificarse mediante esos mensajes. Uno de los conceptos más potentes de la programación orientada a objetos es la capacidad de sustituir tipos siempre que estén relacionados. Es decir, yo con la programación orientada a objetos puedo usar un tipo u otro, pero esos tipos tienen que estar relacionados entre sí. Por ejemplo, uno podría escribir un código para procesar formas geométricas y usarlo luego para procesar círculos. Como el círculo es una forma geométrica, el círculo tiene que por lo menos aceptar los mensajes que corresponden o que puede aceptar una forma geométrica. Definiciones. Clase: conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Es decir, ¿dónde voy a definir el tipo de lo que va a ser un objeto? Le voy a definir las variables, los datos, que las vamos a llamar propiedades, y le voy a definir cómo van a ser las funciones, y esas funciones las vamos a denominar métodos. Interfaz: me proporciona una visión externa del objeto y enfatiza la abstracción, y además me oculta la estructura y los secretos de su comportamiento. A ver, supongamos un objeto simple, una lámpara. Una lámpara, uno cuando ve una lámpara que está hecha de alguna forma. Eso que uno ve es la visión externa, pero esa visión externa me está ocultando cómo está construida y cómo funciona. ¿Me explico? Sí, profe. Por ejemplo, si tiene el encendido, cómo funciona detrás de todo el circuito, ¿no? Digamos. Claro, ¿cómo funciona la lámpara cuando yo le doy la orden de que se encienda? No lo sé. Yo le di la orden que encienda la lámpara se encendió. ¿Me explico? O sea, no sé cómo está construida y no sé cómo funciona.
pero la puedo usar. Método. Funciones miembros del objeto que están embebidas en el mismo, es decir, las funciones que tiene ese objeto. Instanciar. Instanciamos una clase cuando creamos un objeto de la misma. Es decir, cuando yo declaro una variable de tipo objeto, estoy instanciando una clase de ese objeto. O sea, la O sea, clase ahí, es el tipo. claro, pero la clase sería como la plantilla y el objeto, Exacto. una vez que se instancia, se le agrega los datos y no modifica la plantilla, lo que sea la clase, Claro, ¿no? o sea, el objeto es la variable. Ok. Es donde se usa en la estructura el main, por así decirlo. No, no, no. A ver, la clase sería cuando yo defino la estructura, cuando digo cómo son los campos de la estructura. ¿Sí? Cuando ocupo su memoria, ¿no? No, 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 no. O sea, vos te acordás que cuando vos tenés una estructura, ¿qué haces? Vos, a ver, Tenés que asignar un puntero. no, 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 no. Cuando vos declarás una estructura, vamos a hacer que es lo que ustedes ya conocen y les va a ser simple. A ver, si yo escribo struct x, llave, int a, char, b, cierro la llave. Y después viene un teco. ¿Está bien? Acá lo que estoy haciendo es declarar el tipo de dato. No tengo ninguna variable. Declaré un solo tipo que es esa estructura. ¿Está bien? Ahora, si yo hago esto, struct x, b, ¿qué es lo que hice? Una cosa muy simple. Declaré una variable. ¿Cuál es la variable que declaré? B, que tiene la forma de la estructura. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí. ¿no? Bien. Cuando yo trabajo con un objeto,
Cuando yo creo un objeto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, voy a declarar una clase, vamos a llamarlo VJ, yo voy a declarar la forma, ¿m? Esto es el tipo. Y cuando yo digo, perdón, cuando yo digo clase OBJ y digo O, ahí que hice una cosa muy simple, declaré una variable, que es un objeto. ¿Sí, no? ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Herencia. Las clases pueden heredar ciertos comportamientos y características de otras. Este es un mecanismo que me permite ir generando desde un objeto muy general a un objeto, o sea, una clase muy general que me define objetos muy generales y después ir agregándole con definición de otras clases los rasgos característicos de el último objeto, el último tipo de dato que quiero, que va a ser un objeto muy definido. A ver, vamos a lo que habíamos charlado antes, lo que habíamos hablado antes. Yo defino una clase que es formas geométricas, donde le doy las características de una forma geométrica, que es lo general para una forma geométrica. Y como ese objeto me sirve para cualquier tipo de forma geométrica, es muy básico. Después, cuando yo quiera generar un objeto triángulo, el triángulo es una forma geométrica, entonces va a tomar todos los comportamientos y características de la forma geométrica y además le voy a agregar las características y comportamientos propias del triángulo. Si yo quiero hacer un objeto que sea cuadrado, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la forma geométrica y le voy a agregar, o sea, voy a tomar de la forma geométrica las características que tiene y le voy a agregar las características propias de un cuadrado. ¿Me explico? Sería Y ahí como voy, tomar una fórmula general y después ir especificándola dependiendo de la situación y a lo que te estás refiriendo, digamos, para un triángulo es de una forma, o sea, para todos usas una general, pero para un exacto, triángulo usas una forma específica, para el cuadrado otra, y así. exacto, pero todas, el triángulo, el cuadrado y todas tienen las generales. Claro. Entonces, defino una general y me sirve para varias. O sea, yo puedo agregarle más características o también ¿Sí? puedo quitar. Sí. No, puedo agregarle. Ah, ok. O sea, uso de base eso y luego puedo ir heredando diferentes clases. Claro, Ok. exacto. Clase base versus clase derivada.
Esto es muy simple. Cuando una clase hereda a otra clase, la clase padre se denomina clase base. Y la clase que ha heredado, o sea, el hijo, se denomina clase derivada. Polimorfismo, muchas formas. Se denomina polimorfismo a la capacidad que tiene un método de adquirir distintos comportamientos en función de los datos con que lo invoco. Sobrecarga. Puede ser de funciones o de operadores. Es la posibilidad de redefinir el comportamiento de un operador, también de una función, con el nuevo objeto, y es como asignar una función o método a un operador. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer que las mismas funciones o los mismos operadores se comporten de diferentes formas, dependiendo de qué y dependiendo de cómo, qué parámetros le esté pasando. ¿Qué quiere decir? Fíjense una cosa. Si yo, eh, si yo hago lo siguiente, bueno, eh, yo defino yo hago esto. Puedo hacer C igual a más B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Si yo hubiera declarado esto, definido este tipo de datos, y hubiera dicho, tres variables, A, B y C, y quisiera hacer C igual a A más B, yo esto en C no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no puedo sumar estructuras. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. En C++, yo puedo hacer con, habiendo declarado esta estructura, yo puedo escribir C igual a A más B. Es decir, le estoy agregando a el operador suma
la posibilidad de sumar struct X. Que esa característica no la tenía originalmente el operador más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, todo lo que hacía el operador más lo va a seguir haciendo, pero además le voy a agregar ciertas características que hagan otras sumas, por ejemplo. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces continuemos. Clases. Tienen contenido, que son datos y funciones, y tienen una definición. Tengo que decir cómo va a ser una clase. Voy a usar la palabra reservada. Clase, class, para indicar el tipo de variable. Obviamente, como seguramente voy a usar más de una clase, le tengo que asignar un nombre para poder identificar una clase de otra. Y dentro de la definición de la clase, yo voy a agregarle qué datos y qué funciones va a tener esa clase. Qué contenido va a tener esa clase. Ahí lo único que estoy haciendo es decirle cómo va a ser. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Modificadores de acceso. Recuerden que habíamos dicho que el objeto iba a encapsular los datos y las propiedades y los métodos, es decir, los datos y las funciones. ¿Sí? Para poder encapsularlo, yo tengo que limitar quiénes pueden acceder desde fuera del objeto y quiénes solamente pueden acceder desde dentro del objeto. Es decir, voy a utilizar modificadores de acceso, es decir, me va a decir cómo voy a poder acceder a ese dato o a ese método, esa propiedad o ese método. Y hay dos que son principales. El tercero lo vemos en 5 minutos. El primer modificador de acceso es public, público. ¿Qué me quiere decir? Se puede acceder al miembro del objeto, ya sea una propiedad o un método, un dato o una función, desde fuera del objeto o fuera de la clase. Es decir, puedo acceder libremente, es lo que me van a mostrar. El otro modificador es private, privado, y me indica qué miembros de la clase pueden ser accedidos solamente desde dentro de la clase, qué miembros del objeto pueden accederse solamente desde dentro del objeto, tanto sea una propiedad como un método, o un dato o una función. ¿Vamos bien?
Profe, hay Sí, una pregunta en el chat. Ya te miro bien, gracias por el aviso. Miramos el chat. Marcos, son conjuntos. Sí, digamos que podría ser. ¿De qué serviría? Me sirve hacer un elemento privado, me sirve para poder limitar el acceso y que no se pueda modificar fácilmente. Encapsular el elemento. O sea, por eso lo hago privado. pero eso ya no está definido en las líneas del No, programa. no, lo defino cuando yo creo la clase. Fíjate una cosa. A ver, vamos a suponer lo siguiente. Genero una clase que es círculo. ¿Sí? Donde el dato es el radio. Y tengo una función que me permite calcular el perímetro y otra función que me permite calcular la superficie. ¿Correcto? Sí, Si a esa clase yo encapsulo todo, hago una cápsula y no puedo acceder desde fuera del objeto, no puedo modificar el radio, no puedo calcular su perímetro o su eh, superficie. ¿Correcto? sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le voy a agregar una. Le voy a agregar un método que va a ser escribir radio. Otro método que me va a hacer mostrar radio. Otro método que va a ser mostrar perímetro y otro método que va a ser mostrar superficie. Esos 4 métodos los hago públicos, el resto privado. Entonces, si yo quiero modificar el radio, quiero darle un valor al radio, voy a la que me permite escribir el radio. Si quiero ver cuánto vale el radio, llamo al método que me permite mostrar el radio. Si quiero saber cuál es el perímetro, cuál es la superficie, voy a los métodos que me muestra perímetro y me muestra superficie, que son públicos. Accedo desde fuera, pero ¿cómo calculo el perímetro, la superficie o el valor del radio? Lo tengo empaquetado para que no sea fácil cambiarlo. ¿Me explico? Sí, entiendo, pero lo que yo me refería era, en el mismo programa yo no me aseguraría de que toque esos datos de manera errónea, o qué posibilidad hay de que se toquen, o sea, ¿por qué existe esa posibilidad de poner datos en private, por ejemplo? Porque yo en el programa yo defino qué puedo cambiar o qué no, pero ¿de qué me serviría a Correcto. mí poner private? Eso es Y lo que no entiendo. no, la idea es que, a ver, el problema acá es un tema de escala, que es el siguiente. Ustedes están acostumbrados, porque las necesidades así lo requieren, a hacer programas cortos. ¿Qué quiere decir esto? Los programas más largos que han realizado hasta ahora son programas de 200, 300 líneas de código. ¿Me equivoco? Sí, ¿O más o no? menos. Y yo he hecho un poco más, pero puede Sí, ser. 300, 500, más o menos. Estamos en ese orden. ¿Por qué es ese orden? Por una cuestión muy simple. O sea,
ustedes no lo pueden o sea, un programa más largo no lo pueden hacer en el tiempo de una clase, el profesor o el auxiliar no lo puede revisar en el tiempo de una clase, y lo que se busca es que ustedes empiecen a aprender cómo hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces, no van a tener programas mucho más largos porque implica que el tiempo que lleva en desarrollarlo, el tiempo que lleva en revisarlo es muchísimo más grande. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, Ahora veamos cuál es la realidad. Si ustedes van a hacer una aplicación o un programa en línea de comandos, un programa de consola que funcione realmente y que haga algo útil, que no sea un ejercicio para aprender a manejar algún tipo de dato, aprender a hacer un ordenamiento, etcétera, que haga algo, alguna aplicación que me permita realizar algo, ustedes van a estar hablando del orden de 10 a 15.000 o más líneas de código, llegando a 50.000. ¿Está bien? Para Sí. hacer funcionar un programa de ese tamaño, como tiempo medio, lleva unos 3 meses. ¿Por qué? Porque lo tienen que crear, lo tienen que probar, lo tienen que revisar, y lleva unos 3, 4 meses de desarrollo para que funcione correctamente. Si ustedes hacen un programa en entorno gráfico, ¿qué quiere decir? Un programa, una aplicación de Windows o una aplicación de Linux gráfica, la cantidad de líneas de código que ustedes tienen que escribir se potencia exponencialmente. Es decir, no hablamos de 100.000 líneas de código, hablamos del orden de millones de líneas de código. Lo cual lleva muchísimo más tiempo de desarrollo, muchísimo más tiempo de poder ponerlo a punto y que funcione correctamente. ¿Se entiende la idea? sí, Sí, sí. Bien. Cuando vos tenés una aplicación en entorno gráfico, y en entorno gráfico todas las aplicaciones son orientadas a objetos, vos te encontrás que vas a tener 20 clases diferentes que vas a estar trabajando simultáneamente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que protegerlas. Para protegerlas las tenés que encapsular y dar el mínimo acceso posible a esa clase. ¿Me explico? Entiendo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quedó más o menos clara la idea? Sí, es como que intentás evitar hacer el menos, qué sé yo, no sé, para no tocar muchos datos sabiendo que son mucha cantidad de datos. Entonces, con Exacto. el encapsulamiento, yo trato de como priorizar de que por las dudas no se pisen o cosas así, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Ah, ok, ¿Está bien? ya lo entendí. Gracias. Bien, bárbaro. Bueno, dijimos público se accede desde fuera del objeto y privado se accede desde dentro del objeto. Hay un tercero que es lo que permite que lo vean las funciones derivadas y amigas. Las funciones derivadas son las funciones, los métodos de las clases derivadas de la clase original, de la clase base. Las funciones amigas es un caso particular de funciones que lo vamos a ver, pero bastante más adelante. Y ese tipo
de encapsulamiento es protegido. Y el modo protegido es prácticamente similar al privado. ¿Está bien? Bueno, yo tengo acá una definición de una clase. Tengo una definición de una clase. Que es la clase pila. Ahora, fíjense que yo voy a poner el modificador de acceso privado. Y ese modificador de acceso privado va solamente a incluir lo que está entre él y lo que... y cuando aparece el otro modificador de acceso. Lo mismo ocurre para el protegido y lo mismo ocurre para el público. El público, bueno, en este caso como está, termina cuando está la llave de la definición de la clase, ¿no? ¿Está bien? Eso ahí me indica la finalización del método de los elementos públicos. Es decir, entre dos modificadores de acceso vale el primero. Y cuando aparece el segundo, empieza a manejar el segundo, a indicar de qué tipo es el segundo, lo que sigue. O termina cuando aparece la llave de finalización de la definición de clase. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Fíjense una cosa. Tengo un objeto lámpara y en el objeto lámpara yo tengo dos cosas. El nombre del tipo, que es lámpara, y la interfase, que van a ser los métodos de encender, de apagar, más intensidad, menos intensidad. La lámpara es la información encapsulada que me dice, o sea, sé lo que hace, pero no sé cómo está construida y no sé cómo funciona. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo declaro, instancio una clase lámpara, y digo que esa lámpara es L. Es decir, lámpara es el tipo y L es el nombre de la variable. Y después, ¿qué hago? Invoco a un método que es encender. L.encender. Del objeto L, que es de tipo lámpara, invoco al método encender. ¿Me explico? Sí, no. Sí, sí, profe. Los mensajes que acepta el objeto es la interfaz. Acá hay un detalle que quiero que vean, que es muy simple. Cuando yo defino el tipo lámpara, obviamente acá tengo que usar la palabra reservada clase.
¿Sí? Pero Sí, lámpara L sería una instancia de la clase, ¿verdad? sí, señorita. Y Correcto. encender sería un método. Un método. Ok. Fíjate una cosa. En C, yo tendría que poner acá, tendría que escribir la palabra reservada class. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de una estructura, decía estructura Pepe y después el nombre de la variable. Sí, sí. Sí. En C++, la palabra reservada no la necesito. Es decir, si yo declaro una clase lámpara, cuando voy a instanciar un objeto, voy a declarar una variable de tipo lámpara, solamente con que ponga el nombre es suficiente. Y a continuación el nombre de la variable. ¿Está bien? Como que ya lo tiene asignado. Exacto. Si yo declaro una estructura Pepe en C++, defino una estructura Pepe, perdón, en C++, cuando voy a declarar una variable de tipo struct Pepe, es suficiente con que ponga Pepe y a continuación el nombre de la variable. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Se- sí, sí, ¿qué decías? No, ahí digamos, lámpara L hereda todos o sea, los métodos y sería, bueno, es una instancia y hereda los métodos y los Los atributos. datos. Claro. Sí, señorita. Exacto. Las propiedades y los métodos de lámpara, tanto sean públicos como privados. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Segundo, fíjense una cosa acá muy interesante, es la siguiente. Cuando, voy a borrar todo. Ahí está. Cuando acá, cuando invocan al método, ¿qué hacen? L punto. ¿Se acuerdan cuando ustedes declaraban una variable de tipo estructura y hacían struct Pepe A y hacían A punto el campo Y? Sí, sí. Sí, Bueno, acá es lo mismo. Fíjense que usamos la misma nomenclatura. L punto, y en vez de hablar de un dato, estoy hablando de un método. Estoy accediendo a un miembro de la clase. profe, ¿y ¿Está este bien? acceso se puede lograr gracias a que está en público, digamos, el método? ¿O tiene Sí, que estar señorita. Ah, ok. No, no, solamente público. Ah, No ok. puedo acceder desde un miembro privado. Ahora vamos a ver si podemos hacer algún ejemplito fácil. No, vamos al ejemplo. Vamos al compilador. Vamos a correr el primer ejemplo. Fíjense una cosa. Yo acá estoy definiendo una clase OBJ. Esa clase va a tener tres propiedades. Una propiedad I,
una propiedad C y una propiedad F. ¿Correcto? Bien, profe. La propiedad I es privada, es decir, que solamente puedo acceder adentro del objeto. La propiedad C es pública. Puedo acceder desde fuera del objeto o desde dentro del objeto. ¿Está bien? Sí, Y sí. la propiedad F es protegida. Puedo acceder solamente desde dentro del objeto y puede acceder una clase derivada de OBJ. ¿Está bien hasta acá? Sí. Profe. Bien. En el main, cortito. Instancio un objeto OBJ que se llama O, es decir, declaro una variable de tipo OBJ que se denomina O. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces al objeto O, punto C, le asigno A, el carácter A, es decir, al campo C, a la propiedad C del objeto O, que es pública, le asigno la letra, el carácter A. Al objeto, a la propiedad I del objeto O, le asigno el valor 3, como la propiedad I es entera, no habría problema. Pero I es privada. Y al campo F, al método, perdón, a la propiedad F del objeto O, como es flotante, le asigno un 2.1, pero es protegida. ¿Ok? Bien, profe. Sí. Bien. Después hago un system pause, que es parar para presionar la tecla y continuar, y después termino la ejecución del programa. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Si yo ejecuto el programa, ahí está compilándolo, como ustedes lo pueden ver, y miren lo que dio. Me indicó un error acá y un error acá. ¿Por qué? Y es privado, la propiedad I es privada, está fuera de este contexto, y la propiedad F es protegida y está fuera del contexto. Es decir, no me deja compilar, ¿por qué? Porque yo quiero acceder desde fuera del objeto, que es el main, a las propiedades I y F. ¿Está bien? Fíjense dónde me está poniendo el error el compilador. Y Sí, además sí. ya me lo estaba indicando porque me estaba diciendo acá antes de que compile que I era privado y que F era protegido es un miembro protegido de OBJ. ¿Está bien? O sea, no me deja compilar porque no tengo acceso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Sí, perfecto. Bien. No podemos hacer más nada y esto fue hecho específicamente para mostrar esto. Entonces vamos a abrir el proyecto, vamos a volver a ingresar y ahora vamos a ir al 2. ¡Tum! El mismo, fíjense. Instancio una clase OBJ. Declaro como miembros privados que la propiedad I, que es entera,
y el método inc, que es un método propio del objeto. Declaro como público la propiedad C igual que antes, y voy a declarar dos funciones, getI, getF, que una me devuelve un entero, otra me devuelve un flotante, y no reciben nada, y voy a declarar dos variables, setI y setF, que van a recibir ambas, una va a recibir un entero y la otra un flotante, y devuelven void. Y todos son públicos, es decir, puedo acceder desde fuera del objeto. Y voy a tener como protegido la propiedad de f igual que antes. ¿Qué es lo que hice? Le agregué estos métodos. Los métodos get me permiten obtener el valor de la propiedad, i o f. Y los métodos set me permiten escribir el valor de la propiedad, i o f. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, ¿eh? En la clase declaré los prototipos de las funciones, o los prototipos de los métodos, y acá vamos a ver, acá empiezo a definir cada uno de los métodos que declaré en la clase. Fíjense una cosa. Vamos a tomar un get y después un set y es fácil. El método getI, ¿qué recibe? Void. Y devuelve un entero. ¿Está bien hasta acá? Es lo que teníamos acá. ¿Qué es lo que hago acá? Return el valor de i. Pero un detalle muy importante es este. Estoy diciendo el nombre de la clase, dos puntos, dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que el método getI pertenece a la clase obj. ¿Por qué? Porque podría tener otro método getI que pertenezca a otra clase. Entonces le tengo que poner el nombre de la clase, dos puntos, dos puntos, y a continuación el nombre de la variable. ¿Sí? Y Sí. si no le pongo el nombre de la clase y solamente pongo in void getI, voy a usar una función común y corriente como las que estaban acostumbrados a usar en C. ¿Está bien? Sí, ¿no? Más o menos. Si en este caso no le ponemos los dos puntos directamente, no podría entrar I, ¿no? Porque es privado. Claro, pero no pertenece a obj. Claro. Lo mismo con F, ¿no? Exacto. Lo que cambia es el tipo que devuelve. Y después tenemos las... voy a este que es más fácil. Fíjense. Set F. Recibe un flotante G, pertenece a obj y devuelve un void. ¿Qué es lo que hago? Al campo F, la propiedad F de obj, le asigno el valor que le pasé como parámetro. Pero como cuando estoy acá estoy dentro del objeto obj, puedo acceder a un miembro privado. ¿Está bien? Sí, ¿no? Acá es lo mismo, pero además estoy accediendo al método inc, que declaré una variable acá, inc, que es privada. ¿La ven? En 5 minutos, Mauro y Gustavo, creo, se levantaron la mano. Deben un minuto, ya les comento. Y el método inc, fíjense,
Lo único que hago es incrementar la variable, la propiedad i de de la, de la, de la, de la propiedad. Bueno, a ver. Tengo a Gustavo. Mauro se bajó la mano aparentemente. Bueno, sí, dale, te escucho. Ahí como había preguntado lo aclaró en el chat el compañero, o sea que solo podemos acceder a adentro de lo que es privado y protegido a través de las funciones de su mismo objeto, digamos. Claro, mientras esté adentro del objeto. Si no, o sea, desde el main, o sea, las funciones las hizo después de haber creado la clase. A ver, yo podía haber escrito la función dentro de la clase, podía haber escrito la función fuera de la clase, y lo que hice en la clase es escribir el prototipo de la función. O sea, la ¿Te acordás constructora, ¿no? cómo? No, el prototipo. Acá. Ustedes se acuerdan Ah, que los prototipos que teníamos en C, que los poníamos arriba de todo. Sí, sí. exacto, para que el compilador sepa que existe la función. Sí, sí, sí. Y, Acá es lo y, mismo. y esa es la manera de acceder, o sea, haciendo primero prototipos o solo si queremos entrar tenemos que No, hacerlo sí no, o sí por función, así con int, objeto, punto, punto y lo demás. para poder entrar tengo que hacerlo por función. Acá tengo dos que me levantaron la mano, uno Gustavo. Dale. Recién le pregunté, profe. Ah, perfecto, bueno. Entonces, listo, bajamos la mano de Gustavo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo medianamente? Sí, Bien, sí. profe. Sí, Bien. Eh, en el main, fíjense, declaro un objeto O. Declaro una variable de objeto O. Un system pause que no hace nada. A la propiedad CDO le asigno el carácter A. Pero como C es público, puedo hacerlo, estoy fuera del objeto. ¿Está bien? Sí. Después, a al objeto O invoco el método setI con el parámetro 3. Cuando invoco al método, estoy fuera del objeto. Como setI es público, puedo acceder a ese método. Cuando entro a ejecutar setI, estoy dentro del objeto. Entonces puedo acceder ahí que es privado. Ah, ¿Está pues bien? directamente lo hace la función. Claro. Lo mismo con F, con setF. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. ¿Y después qué hago? Quiero mostrar el objeto C en pantalla. Quiero mostrar el valor de F en pantalla. Invoco al método getF. Quiero ver el valor de I en pantalla. Invoco al método getI. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Que esto no lo comenté, pero ahora lo voy a comentar. Fíjense, estoy haciendo cout. ¿Qué es cout? Cout es Un printf, ¿no, profe? sí, es una, digamos, no es una función, pero como si fuera una función que me permite, es una stream, que me permite mostrar en pantalla lo que viene a continuación. ¿Correcto? Es como el printf. ¿Cuál es la diferencia? No le tengo que poner el formato. ¿Sí? Y fíjense qué hago.
¿cómo le digo que vaya a pantalla, vaya a consola, con los dos signos de menor? ¿Y qué es lo que va a consola? Lo que sigue a continuación, es el O.C. Después va a consola lo que sigue a continuación, que es el carácter barra T. ¿Se acuerdan que hacía esto? Una ¿No lo tabulación. usaron en Tabulación. una tabulación? Sí, lo mismo que en el printf. Después le digo que vaya a la consola getF, es decir, el valor que devuelve getF, la propiedad f del objeto. Otro carácter de tabulación y ahora le digo el getI. Lo muestra ahí en la pantalla. Y después le digo que me mande un barra n, un renglón, igual que el barra n del printf. ¿Está Profe, bien hasta acá? Bueno, pongo un system pause y retorno. Sí, sí. Vamos a plantarnos acá y vamos a ejecutarlo paso a paso. profe, Sí, una pregunta. Ahí en el console out tiene el getF porque directamente si accedemos o punto, lo que sea, como está en privado o en, ¿cómo se dice? Como está en que privado está no se puede privado o acceder. protegido. Exacto, Exacto. entonces necesitamos una función que también me devuelva el valor. Exacto. Ok. Exacto. Ahora, a ver, cuando lo corramos lo vamos a ver mejor. Vamos, espero. Lo mandé a compilar. Medio bolilla, no. Ahora sí. Compila. Y ahora fíjense la diferencia. ¿Vieron que abrió una pantalla de consola? Sí, sí. La pantalla de consola está abierta. ¿La ven? Ujú. Sí, profe. Lo que pasa es que está en segundo plano por el compilador. Acá en este lugar, en la pantalla, ahí voy a tener las variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? Un objeto. Ven que dice O, una dirección, donde dice valor, y me dice el tipo obj. ¿Qué pasa? Cuando yo presiono este signo de mayor, me muestra todos los campos, todas las propiedades. Y me dice de qué tipo es cada propiedad. ¿Está bien? Como no, Perfecto. como no inicialicé el objeto, obviamente sus propiedades que tienen basura, como en todo lo que vimos hasta ahora, o todo lo que vieron hasta ahora. Entonces, ejecuto un system pause y obviamente voy a tener acá, para la ejecución del programa, presiono una tecla para continuar, presiono la tecla y vuelvo al compilador. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a asignarle al campo C el carácter A. Le asigno al campo C el carácter A. ¿Lo ven? Sí, Sí. profe. Sí. Ahora voy a invocar al método setI. Salto y voy a setI. Y fíjense que en setI aparece C, J y aparece acá, ¿ven? Un dis. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Me está indicando el objeto que lo llamó. O sea, me está indicando que es el objeto O. Y como estoy dentro del objeto, ven que tengo acceso, tengo el valor de I acá a la mano, lo veo. Claro. Entonces, le voy a asignar el 3 que tengo en J a la variable I.
Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a llamar al método inc. Pero, miren una cosa muy interesante. Miren una cosa muy interesante. Quería hacer una cosa, no me dejó. Ay. Fíjense que acá no estoy llamando al objeto, no estoy invocando al objeto. ¿Lo ven? No pongo algo.inc. ¿Por qué? Porque estoy dentro del objeto. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahora cuando ejecute el próximo paso voy a saltar a la función inc. Y van a ver que como no recibió ningún parámetro, lo único que me queda es el objeto, que tiene A y 3. Y lo único que hago es un I más. O sea, ahí lo voy a poner en 4. Y retorno. Y volví a la set I del OBJ. ¿Está bien? Y ahora, cuando retorno, terminé el método, vuelvo al programa principal. Y ahora voy a hacer un setf. Voy al objeto, escribo el 2.1 en F y vuelvo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a mostrar en pantalla, a ver si lo podemos ver. Ahí. Esta es la consola de salida. Ah, esta es la consola de salida. Entonces vamos a ejecutar el cout. Profe, una consultita rápida. Sí, Los métodos que habías inicializado ahí en void, objeto, inc, ¿lo puedo hacer dentro de la clase también? O sea, ¿lo puedo inicializar dentro de la clase? no, acá estoy definiendo acá decís, en esta parte. Claro, en vez de definirla ahí, definirla en la clase. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo único que no tengo que poner es el obj 2.2. Ahora lo Claro, porque hacemos. está dentro del objeto. Entonces no. Exacto. Bueno, voy a hacer, miren una cosa. Lo primero que escribe es el carácter C. ¿Lo ven? Y el barra T. Y saltó a la función getF. Escribe, cuando retorna, escribe F y hace el barra T. Y ahora saltó al getI. Cuando retorna, escribe el I, que estaba incrementado, acuérdense que es 4, y me puso el barra N. ¿Ven dónde se puso el cursor? Sí. Una F5, obviamente para terminar la ejecución, presiono una tecla y termino la ejecución del programa y hago un retorno y termino la ejecución del programa. ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a responder lo que... ¿Quién era el que me había preguntado? Perdón, me perdí. No, yo te había preguntado lo de eh, escribir el método dentro de la clase. Bien, no, vamos a hacer así, mira. Nuevo proyecto. C++, una aplicación en C++.
Le doy el OK, track. Cualquier nombre. Next, next, finish. Tenemos basura. ¿Está bien hasta acá? Acá le voy a decir que lo configure, pues si no, no va a correr. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir una clase, Pepe. Entonces le voy a decir, esto lo hago yo, pero perdón. Bueno, entonces ahora vamos a hacer X. Profe, si está hablando no se le está escuchando. No, no estoy hablando. Estaba escribiendo. ¿Me estaban siguiendo como iba escribiendo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, estoy construyendo el programa para que vean, para poder responder la pregunta que me hicieron. Pepe, me había olvidado de esto, ¿eh? Set X, o sea, X igual a int, no, sí, int, Pepe, get, get X, no, get Y,
A. Y ahora voy a decir return I. No, perdón, puse void, me equivoqué ahí. Perdón. Sí, va void en int A, ¿no? Sí, señor. Y vamos a hacer otra cosa, otra maldad. Voy a poner... Profe, de la línea 19, cambiarle también el int. 19, 19, 19. Ah, sí, correcto, sí, sí. Ahora lo cambio. Mm. Claro, con razón me puso el int. Y bueno, acá vamos a hacer esto. No, no, no. Bueno, fíjense una cosa. Vamos a correrlo. Lo que hago en este programa es ponerle valores a X y Y del objeto y mostrar en la pantalla los valores de X e Y del objeto. Y además, ¿qué hice? Declaré una función, definí una función setX que recibe un parámetro A, pero que no pertenece al objeto. Y tiene el mismo nombre que el setX que pertenece al objeto y donde la diferencia está en este pp 2.2 puntos. ¿Está bien?
Si esto lo corremos, fíjense que me mostró el objeto con X e Y, con la basura que tiene X e Y. Entonces, vamos al set X, y ahora el set X, ¿dónde está definida? Acá fuera del objeto. Entonces tenemos el objeto, o sea, definida fuera de la clase, a eso me refiero. Y definir la función y hace lo que le pedí. Voy a hacer de que está dentro de la definición de la clase y hace lo que le pedí. Ah, un detalle. Ven que acá no tengo que poner el que pertenece a Pepe. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la definición de clase. ¿Está bien hasta acá? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, voy a el cout. Vamos a poner la pantalla. Y ahora voy a getX. Entonces salto la función getX, que está definida dentro de la clase, me devuelve el valor del 7, que es X. Hago un barra T, me da el valor de getX, que está definida la función fuera de la definición de la clase, me devuelve el 9. Y ahora llamo a la función setX, que le paso el 77. Voy a la función que definí fuera del objeto y, bueno, escribo lo que dice, hago lo que dice la función, y cuando retorno, bueno, finalizo la ejecución de la función. Es decir, fíjense, acá vimos dos cosas. Primero, si yo defino el método dentro de la definición de clase, está bien. Y si yo defino el método fuera de la definición de clase, está bien. Pero cuando lo defino fuera de la definición de clase, le tengo que decir cuál es la clase a la que pertenece ese método. ¿Por qué? Porque si yo le digo, no le digo la clase que pertenece a ese método, la función es una función común y corriente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, sí. profe. sí, profe. O sea que si yo le quiero cambiar el valor del objeto, no lo va a hacer porque no está escrito. Pepe. Porque no pertenece, esa función setX que definía afuera, con el cout, no pertenece al objeto. Claro, es una Tendría función que. aparte. Es una función aparte. Que se llama igual, pero bueno. Homónimos hay muchos en muchos lugares. ¿Se entendió la idea? Sí. Sí, sí. Bueno, a ver. ¿Se pueden definir todos los métodos dentro de la clase? Sí, se pueden definir. Se pueden definir todos los métodos, pueden escribir dentro de la definición de la clase los prototipos de los métodos de la clase. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La forma de programación de cada uno. ¿Está claro? Sí, sí. A mí me gusta de una forma, a ustedes les gusta de otra. Las dos son factibles. ¿Se entiende Espero la se vea idea? más prolijo. Sí, depende cómo lo veas vos. Si yo solamente dentro de la definición de clases pongo los prototipos, puedo poner la clase en un header y las definiciones de los métodos en un programa fuente, en un C++, un CPP. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, me falta una cosa acá que es terminar la ejecución del programa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, entonces vamos a continuar
5.